se ha solicitado al Consejo Nacional Electoral activar el referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro. ¿Es esta petición técnica y políticamente viable? Vamos a verlo. Lo primero es recordar que han transcurrido más de 1.678 días desde que el Consejo Nacional Electoral anunció la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de firmas del 20% para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en el año 2016. La decisión del CNE se tomó después que los tribunales penales de Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure y Monaga suspendieron, por supuesto fraude, los resultados de la primera etapa del requisito para activar el revocatorio, la recolección del 1% de firmas. Inciso acá, esta etapa no existió en el año 2004. ¿Qué ocurre en este momento? Un grupo encabezado por el disidente del chavismo Nidmer Evans y el exgobernador de Táchira, César Pérez Viva, solicitaron al CNE activar el referendo revocatorio. Esta petición incluye pedirle al Consejo Nacional Electoral que autorice la inscripción de la agrupación de ciudadanos denominada Movimiento Venezolano por el Revocatorio, para impulsar el mecanismo establecido en el artículo 72 de la Constitución. Según la interpretación que hace el CNE de las normas, primero hay que solicitar la constitución de un grupo de electores para autorizarlo, para que después de esa autorización se pueda pedir el referendo revocatorio. ¿Cuáles son los riesgos de esta petición para la clase democrática venezolana, para la Alianza Democrática Venezolana? De entrada, hay que reconocer que el referendo revocatorio puede ser un punto intermedio entre la negativa de Maduro a adelantar o realizar elecciones presidenciales adelantadas y la exigencia opositora de que estas elecciones sean convocadas antes del año 2024. Sin embargo, solicitar un referendo revocatorio sin intermediación de la comunidad internacional y sin previamente exigir la reforma de las normas de referendo aprobadas en 2016 pueden convertir a esta petición en un riesgo tremendo. Vamos a explicar por qué. Supongamos que el Consejo Nacional Electoral admite la petición presentada por Nidmer Evans y César Pérez Vivas. Si es así, y según la interpretación que realizó el Consejo Nacional Electoral de las normas para convocar el referendo revocatorio, Evans y César Pérez Vivas deben tener capacidad operativa de organizar recolección de firmas y huellas que equivalgan al 1% del registro electoral nacional, pero que a la vez cumpla con el requisito de ser el 1% de cada uno de los estados. Me explico. Esto también ocurrió en el año 2016 y con toda la oposición trabajando para este fin, fue realmente traumático el proceso para lograr cumplir con este requisito, y la oposición venía del triunfo electoral de diciembre del año 2015. Pongamos un ejemplo práctico. Según el CNE, el registro electoral está conformado por 21.070.528 personas, es decir, deben entregarse 210.070 firmas y huellas que deben ser evidentemente validadas y cotejadas por el Consejo Nacional Electoral. Y va a haber un proceso de ratificación y un proceso de revisión de estas huellas. Esta petición, entregar estas firmas, es para que se apruebe la conformación del movimiento Mover y se le autorice a solicitar el referendo revocatorio. ¿Qué ocurre si se obtienen 210.000 firmas en todo el país, pero no se alcanza firmas equivalentes al 1% en algún estado? Según la interpretación que realizan los rectores de la normativa redactada en el año 2017, es necesario que en todos los estados se presenten firmas equivalentes al menos a 1% de los electores de esa entidad. La oposición puede recolectar 400.000 firmas en todo el país, pero no cumplir con el requisito del 1% en estados complejos como Delta Macuro y Amazonas, complejos por su geografía, y eso daría pie, o eso le permitiría al Consejo Nacional Electoral anular la petición de referendo revocatorio. Esta etapa se cumplió, como les decía previamente, con mucha dificultad en el año 2016. Supongamos, en todo caso, que se supere este trámite. Entonces hay que realizar la recolección de firmas del 20% que establece la Constitución. En este momento se necesitarían presentar 4.214.106 firmas en todo el país para activar el revocatorio, como ocurrió en el año 2004. Otro inciso acá: fuera de Venezuela hay 4.8 millones de electores potenciales, suficientes para ellos solos activar el referendo revocatorio, si todos firmaran por activarlo. En todo caso, al día de hoy no está garantizada la participación ni en la recolección de firmas ni en la votación de los electores potenciales que están fuera del país.
En todo caso, volvamos a la interpretación que hace el CNE. Se requieren 4.214.106 firmas. Es necesario recolectar ese 20% de huellas y firmas en todo el país y adicionalmente que esta recolección equivalga a 20% de los electores inscritos en cada estado. Volvemos a colocar el ejemplo del Tamacuro y Amazonas por las dificultades geográficas que presenta este estado, que presentan estos estados. La oposición pudiese recoger 6 millones de firmas en todo el país, pero no cumplir con las 20.000 firmas que se necesitan en del Tamacuro. ¿Qué significa esto? Que el CNE anularía la petición de referendo revocatorio y según su interpretación no pudiese otra organización política o otro grupo de electores solicitar que se activara el referendo revocatorio. Si se cumple con la meta del 20% y con todos los requisitos que ha puesto el Consejo Nacional Electoral, ¿Maduro debe abandonar el poder? No, aún debe votarse. En el referendo revocatorio es necesario que al menos 6.245.863 personas, es decir, una persona más de la que votó por Maduro en el año 2018, voten para revocarlo. Y evidentemente que la cantidad de personas que voten por su permanencia no sea superior a quienes están pidiendo que abandone el cargo. Esta posibilidad o esta petición de referendo revocatorio también coloca a la oposición venezolana y a la comunidad internacional en un dilema, porque implica reconocer como válida la elección del año 2018 e implica reconocer que el periodo constitucional de Maduro, que el 10 de enero del año 2019 comenzó un periodo constitucional presidencial encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela. En todo caso, si se revoca a Maduro, ¿quién asume la presidencia? El reemplazo le correspondería ocupar a quien ocupe en ese momento la vicepresidencia de la República. En este momento la vicepresidencia la ocupa Delcy Rodríguez, así que le correspondería a Delcy Rodríguez, en este ejemplo hipotético, asumir la presidencia de la República hasta que el Consejo Nacional Electoral organice una elección presidencial sobrevenida para decidir quién va a culminar el periodo de gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, la petición de referendo revocatorio que han presentado algunas personas, aunque insisto en esto, puede ser un punto intermedio de negociación entre la negativa de Maduro a ser presidenciales en el corto plazo y la exigencia de la oposición y de la comunidad internacional a que se realice esa elección, el referendo revocatorio puede ser un punto intermedio. Sin embargo, implica reconocer a Maduro como presidente legítimo a partir del 10 de enero del año 2019, implica reconocer como válida la elección del año 2018 y adicionalmente a todo este debate político que debe darse en medio de un proceso de negociación, este referendo revocatorio, tal como están redactadas las normas de referendo, tal como fueron interpretadas las normas de referendo en el año 2016, plantea excesivas trabas legales, técnicas y políticas para suponer que puede cristalizar o para suponer que puede concretarse. Si no hay una intermediación internacional, como ocurrió en el año 2003, que la Organización de Estados Americanos logró que se pactara la celebración del referendo revocatorio contra Hugo Chávez, es muy difícil, por no decir improbable, que la petición que han presentado Nitmer Evans y César Pérez Vivas, entre otras personas, pueda cristalizar. Soy Eugenio Martínez en un especial para El Diario.